En la clase anterior vimos la formación del pulso de voltaje en una cámara de ionización. Allí el detector, formado fundamentalmente por placas planas y paralelas, está expuesto a una diferencia de potencial fija. ¿Y qué pasaría entonces en un detector gaseoso si nosotros hacemos variar esa diferencia de potencial? Entonces lo que se observaría es que el número de iones recolectados en los electrodos tiene una forma como la que se muestra en la gráfica cuando el voltaje aumenta en el detector. Entonces los diferentes detectores gaseosos, como las cámaras de ionización, los contadores proporcionales y los contadores Geiger-Müller, se distinguen por su operación en las diferentes regiones de voltaje. En la región 1 que acabamos de observar, vemos que crece cuando crece el voltaje aplicado. Entonces el voltaje es tan bajo que la velocidad que adquieren los iones y electrones es pequeña, dando lugar a una alta probabilidad de que se recombinen estos iones y electrones y poder formar de nuevo las moléculas del gas. La región 2, el número de iones colectados no cambia, es constante cuando se aumenta el voltaje. Se recogen en los electrodos esencialmente todos los iones de ionizaciones primarias, es decir, no hay ni recombinaciones ni ionizaciones secundarias. El tamaño de los pulsos depende de la ionización primaria y por tanto de la energía depositada por cada radiación. Esta zona se llama región de cámara de ionización y se usa para medir la energía de la radiación. La región 3, conocida como la región proporcional, la carga colectada aumenta al aumentar el voltaje. Esto se debe a que los iones iniciales primarios, la ionización primaria, estos iones se hacen dentro del campo eléctrico produciendo nuevos pares de iones. Si se aumenta el voltaje, se sigue produciendo cada vez mayor ionizaciones secundarias que dan lugar a un efecto de multiplicación. Los pulsos serían entonces mayores que en la región 2. En la región 4, llamada de proporcionalidad limitada, por su inestabilidad, es poco útil en la práctica. La región 5 es el modo Geiger-Müller. En esta región, la ionización secundaria y la multiplicación son tan intensas que se logra una verdadera avalancha de cargas en cada pulso. Los pulsos son grandes por la gran cantidad de iones conectados y se pierde la dependencia en la ionización primaria. Hay una avalancha entonces de ionizaciones secundarias y se crea una gran cantidad de iones colectados. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay una cámara cilíndrica y hay una avalancha entonces de iones secundarios. Entonces, también es posible caracterizar un radionúcleo natural o artificial por su efecto de energía. Es decir, con estos detectores gaseosos es posible entonces poder distinguir en energías diferentes tipos de energías que provienen de una fuente. Entonces, la expresión de ciertas energías se almacena en canales y con una electrónica adecuada y cada canal corresponde a una cierta energía. Entonces, recuerden que el tamaño del pulso tiene que ver entonces con
la cantidad de energía que proviene de la radiación. Entonces, es posible distinguir en este tipo de detectores también, los detectores gaseosos, básicamente trabajando en la región de cámara de ionización, es posible distinguir en energías de las diferentes energías que pudieran estar incidiendo en el detector. Entonces, una cierta electrónica es posible almacenar energía en ciertos canales, produciéndose entonces pulsos que en cada canal tienen una cierta energía. Aquí vemos un ejemplo del cobalto 60 que decae a níquel metestable y a otro estado de níquel metestable. Inicialmente el cobalto 60 emite radiación beta para transformarse en níquel metestable. Luego hay decaimiento reactivo de radiación gamma de 1,17 megaelectronvoltios y hay otro decaimiento gamma a otro estado del níquel con una radiación gamma de 1,33 megaelectronvoltios. O sea, es posible conectando estos detectores gaseosos a una electrónica adecuada, por ejemplo, en el modo de cámara de ionización o en el modo de contador proporcional, es posible entonces distinguir en energía las diferentes energías que provienen de una fuente radioactiva. En este caso, se puede ver cómo en unos ciertos canales que corresponden a una cierta energía se van a acumular todos los pulsos que tienen una energía de radiación gamma de 1,17 megaelectronvoltios. Y así se puede distinguir también la otra energía del decaimiento del níquel metestable a níquel estable en este otro canal que posee la energía de 1,33 megaelectronvoltios. Entonces, todos los pulsos de esta energía se almacenan en este canal y se obtienen entonces un espectro de energía, en este caso del cobalto 60. Así, entonces, es posible caracterizar una fuente radioactiva según su espectro de energía. Esos espectros de energía, entonces, tienen una resolución de energía. Ese pico que vimos anteriormente, como el que vemos acá, posee una resolución. Entonces, para un detector ideal, fíjense ustedes, el espectro de energía correspondiente a un haz monoenergético, supongamos que tiene una única energía, esa radiación. Entonces, lo que veríamos es una línea muy finita o un punto, lo cual no es lo que se ve en la realidad, debido a que la desintegración radioactiva es una consecuencia de la naturaleza estadística del fenómeno. Entonces, lo que se ve en la realidad es que hay una anchura natural del pulso. Esa línea se ensancha adoptando una forma que depende de la naturaleza de la radiación y del tipo de detector. Entonces, la resolución de un detector se define como la anchura a mitad de altura de pulso. Entonces, cuanto mayor sea la resolución de un sistema de medida, menor es el ancho a media altura del pulso. Entonces, si la resolución del sistema es buena, el ancho del pulso es pequeño, y eso permite discriminar entre sucesos de energía cercanos. La eficiencia de un detector, entonces, tiene que ver con los sucesos o los eventos que emite la fuente y con lo que realmente están siendo contados por el detector. Entonces, esta eficiencia es la relación entre el número de eventos o sucesos registrados en relación al número de eventos o sucesos originados en la fuente radioactiva. No todos los eventos o partículas que atraviesan el detector son registrados o son contados por el detector.
La eficiencia depende de la naturaleza de la radiación, del tipo de detector y de la geometría del sistema fuente detector. Pero teniendo en cuenta esos dos factores, la energía, la eficiencia de detección, entonces tiene que ver con una eficiencia geométrica y con una eficiencia intrínseca. La eficiencia geométrica tiene que ver entonces con la geometría entre la fuente y el detector y está relacionada con el ángulo sólido que se genera entre la fuente y el detector. Y la eficiencia intrínseca está relacionada entonces con el número de sucesos registrados y el número de sucesos o eventos que llegan al detector. No todos los sucesos o eventos que pasan por el detector, que atraviesan el detector, son sucesos registrados. Tendríamos una eficiencia un momento o el número de partículas que emite la fuente o fueron entrados por el detector. Sin embargo, no es lo que sucede en la práctica. En general, las partículas cargadas tienden a ser detectadas con una eficiencia mayor que los fotones. El tiempo muerto de un detector, entonces, corresponde a un intervalo de tiempo mínimo que debe parar a dos eventos consecutivos si se quiere que ambos sean registrados separadamente. Este intervalo de tiempo se denomina tiempo muerto. Cuando llega el detector eventos a un ritmo muy rápido, a una tasa muy rápida, se producen pérdidas de recuento. Entonces, es posible, y esto también tiene que ver con la eficiencia, que si la rata de emisión es muy alta, o sea, hay muchas partículas por unidad de tiempo, es posible que el detector no los pueda registrar. Entonces, existe un tiempo muerto o un tiempo mínimo entre dos eventos consecutivos para los cuales se puede detectar separadamente los dos pulsos, digamos. Y entre ese tiempo hay un tiempo mínimo para poder ser registrado. Todo eso se clasifican según dos grandes grupos. Un grupo de tiempo muerto no extensible o no paralizable y de tiempo muerto extensible o paralizable. ¿Qué significa esto? Los que se clasifican como extensibles, la llegada de un evento antes de que haya transcurrido el intervalo de tiempo muerto provoca una paralización del sistema durante otro intervalo de tiempo, tau o tiempo muerto. O sea, en la gráfica podemos ver una cadena de eventos donde hay 6 eventos que están separados, o 6 sucesos o eventos que están separados por tiempo diferentes. Y en el caso paralizable, entonces hay 2 eventos que tienen un tiempo pequeños, consecutivos pequeños, que es menor que el tiempo muerto. Y entonces, el detector, en esta clasificación paralizable, entonces extiende ese tiempo, un cierto tiempo, que es el tiempo muerto. En este otro caso, entonces vienen tres pulsos que son también consecutivos, pero son menores que el tiempo, que ese tiempo muerto. Entonces extiende el pulso otros 2 tiempos muertos. Entonces, de estos 6 eventos, en la clasificación paralizable, solo contarían 3 eventos. En la clasificación no extensible, la llegada de eventos
durante el intervalo de tiempo muerto no son contados. Entonces, aquí vemos que el primer pulso se puede contar porque la separación entre estos dos pulsos es mayor que el tiempo muerto. En este caso, entonces, cuenta un solo punto, un solo pulso, deja de contar el próximo que se produjo, pero que a menor tiempo que el tiempo muerto, entonces cuenta uno solo, y en este caso cuenta solamente 2 pulsos. Entonces, de los 6 eventos que llegaron al detector, realmente está contando 4. Entonces, se hace una corrección en los detectores que tiene que ver con esta pérdida de recuento o esta pérdida de pulsos o de contar pulsos a través de la relación de estas relaciones que en el modelo no paralizable, entonces se relaciona la tasa de conteo verdadera con una tasa de conteo registrada. Lo mismo sucede en el modelo paralizable, se tiene esta expresión que relaciona la tasa de conteo registrada con la tasa de conteo verdadera. Pues se hacen correcciones en los detectores para poder tomar en cuenta estas pérdidas en la cuenta de pulso debido al tiempo muerto. Bueno, como vimos antes, una cámara de ionización, habíamos visto que eran placas planas y paralelas que están conectadas a un potencial fijo, a una diferencia de potencial fijo, y dentro de estas placas se tiene un gas. En este caso también pueden ser una geometría cilíndrica, donde el ánodo es un electrodo coaxial y con una carcasa cilíndrica que sería el cátodo. Entonces, dentro de este sistema geométrico, entonces se encuentra el gas, comúnmente puede ser aire o gas xenón o argón. Entonces, bueno, cuando atraviesa la radiación, digamos una radiación gamma, ioniza entonces las moléculas del gas y comienza a haber movimiento de los iones positivos y de los electrones hacia el ánodo y los iones hacia el cátodo, conformando así una cierta carga y una cierta corriente como pulsos de corriente. Aquí podemos ver una imagen de una cámara de ionización que tiene un detector cilíndrico. Aquí vendría entonces conectada toda la electrónica para hacer la lectura de la radiación incidente en la cámara cilíndrica. Bueno, estos detectores son de baja eficiencia para la detección de rayos X o gamma, típicamente del orden de 1%. Sin embargo, se usan preferentemente para detectar este tipo de radiación y partículas beta. Habíamos dicho entonces que la eficiencia para detectar radiación gamma y radiación electromagnética es más baja que para detectar partículas cargadas. Bueno, los contadores Geiger-Müller son contadores que operan en la región 5 que vimos anteriormente y son indicadores de la presencia de radiación, pero no pueden medir la energía. No puede decir cuál es la energía de la radiación, pero sí puede contar eso que nos dan un indicador de la presencia de radiación, pero no nos puede decir cuál es la energía de la radiación. Son muy usados porque son fáciles de operar, soportan trabajos pesados de construcción sencilla, generalmente operan con voltaje alrededor de 700-800 voltios. Y si se incrementa el voltaje aún más, se tiene una descarga continua y no es útil para el conteo. Los detectores de centelleo se basan en la conversión de la energía de la radiación en pequeños destellos luminosos en cierto sólido. Esta luz se recoge y se transforma luego en
pulsos eléctricos. El material que produce el destello se llama cristal de centelleo. Se selecciona para que tenga una alta eficiencia en absorber la radiación ionizante y emitir luz, luminiscencia. Eso sería luminiscencia, ¿no? Llega la radiación, absorbe la radiación ionizante y el cristal de centelleo emite una cierta longitud de onda que podría ser en la región visible. El proceso de luminiscencia o de la absorción de radiación y la posterior emisión de luz es un proceso muy rápido, con lo cual disminuye mucho el tiempo muerto en este tipo de detectores de centelleo. Un esquema de un detector de centelleo sería el siguiente. Aquí estaría el material sólido al cual la radiación entonces va a incidir sobre él. En general, el material de centelleo son cristales de yoduro de sodio activado con talio y yoduro de cesio activado con talio. Entonces incide la radiación, digamos radiación gamma, absorbe la radiación ionizante y se genera entonces por luminiscencia una onda electromagnética que puede estar en el rango visible. Esa onda electromagnética entonces choca contra un tubo fotomultiplicador con una de las placas del tubo fotomultiplicador, que puede ser un metal, y entonces al chocar esta longitud de onda arranca electrones del material de este metal, y ese efecto es conocido como el efecto fotoeléctrico, el cual le valió a Albert Einstein la explicación de este efecto el premio Nobel en 1921. Entonces, esos electrones que salen del primer material, del primer metal, chocan con otros electrodos, produciendo también una segunda producción de electrones secundarios, y cada uno de estas placas llamadas dinodos están a un potencial cada vez mayor, con lo cual los electrones son acelerados, chocan de nuevo con el próximo material y generan mayor electrones secundarios, con lo cual se genera una corriente medible como un pulso también de corriente. Y luego está toda una electrónica asociada para medir ese pulso y transformarlo entonces en intensidad de radiación o dosis de radiación. Entonces, esto sería el tubo fotomultiplicador. Aquí un esquema un poco mejor. Viene la radiación, ya producto del efecto de luminiscencia. Entonces, choca contra uno de estos metales, arranca electrones. Estos dinodos están cada vez a una diferencia de potencial mayor. Arrancan electrones de nuevo del próximo dinodo, electrones secundarios. La diferencia de potencial es más grande, con lo que aceleran mucho estos electrones, siguen chocando, siguen produciendo electrones secundarios, hasta que produce una multiplicación de todos esos electrones secundarios, hasta producir una cantidad de corriente de electrones medible, y se obtiene entonces una diferencia de potencial en este receptor como un pulso de voltaje a la salida del fotomultiplicador. Y lo que tiene que ver entonces también con los detectores de radiación de estado sólido, no son más que una unión PN o un diodo, ¿no? Entonces las uniones PN se forman con
semiconductores tipo P y con semiconductores tipo N. Entonces, esto es un semiconductor, el cual se ha dopado con unos pocos átomos de un cierto elemento que hace que este material tenga un exceso de electrones. Por otro lado, el material tipo P, entonces se dopa también con unos pocos átomos, de tal manera que lo que se produce es una ausencia de electrones que lo podemos, o una ausencia de electrones que lo podemos identificar como huecos. Entonces, el material tipo P tiene un exceso de huecos y el material tipo N tiene un exceso de electrones. Al juntar estos dos materiales, la combinación de los electrones y huecos agota los huecos en la región tipo P y los electrones en la región tipo N. Entonces, lo que se obtiene al hacer esta unión es que hay una difusión de electrones que llenan los huecos y se crea un campo eléctrico que detiene esta difusión. Entonces se crea en esta región de contacto una región de agotamiento donde no hay electrones ni huecos en exceso. Lo que hay entonces es una cierta diferencia de potencial y eso es análogo a la diferencia de potencial a la que se le suministra a las placas paralelas, por ejemplo, del detector gaseoso. Entonces se aprovecha este efecto, ¿verdad?, de movimiento de carga de material o de electrones, de material tipo N, tipo P, y de huecos del material tipo P al tipo N, de tal manera que se crea una diferencia de potencial donde ya al crearse una cierta diferencia de potencial, donde llega un momento que ya no hay más difusión y se crea, entonces ya no hay más movimiento de carga y se crea entonces un campo eléctrico que detiene esa difusión o ese movimiento de carga. Esa zona donde aparece ese campo eléctrico se conoce entonces como región de agotamiento. Entonces, esa región de agotamiento se aprovecha para hacer la detección de, por ejemplo, de radiación gamma. Entonces, se aprovecha polarizando inversamente a la unión PN, debido a que esa polarización inversa, es decir, se coloca una diferencia de potencial positiva al material tipo N y una diferencia de potencial negativa al material tipo P. Eso hace que esa zona de agotamiento se haga cada vez más grande, con lo cual no podrían pasar cargas de un material a otro. Entonces tendremos como un interruptor abierto, como un circuito abierto. En el caso de la polarización directa, la zona de agotamiento se hace mucho más pequeña y es posible entonces el movimiento de cargas de un material a otro. En este caso, la polarización directa, el material tipo N es conectado a un potencial negativo, el material tipo P es conectado a un potencial positivo y se produce entonces movimiento de carga y esto da como resultado como un interruptor cerrado. Sin embargo, para la detección de la radiación se va a utilizar entonces la polarización inversa porque aumenta la zona de agotamiento y hay entonces presencia de un campo eléctrico en esta zona, que es una analogía, como dijimos antes, de las placas paralelas que están sometidas a una diferencia de potencial, con lo cual crea un campo eléctrico donde está el gas en el caso de los detectores gaseosos. Aquí lo que tenemos es un material sólido, donde en esta región va a haber unas ciertas huecos y electrones que están
ya dejaron de difundir y que van a crear una cierta diferencia potencial y un cierto campo eléctrico. Entonces, una vez que está creada esa diferencia potencial o campo eléctrico en esta zona de agotamiento, cuando la radiación incide en esta zona, entonces se crean pares de electrón hueco y el campo eléctrico que ya tenía la zona de agotamiento, entonces produce movimiento de carga, los electrones van, entonces, cuando se produce el par electrón hueco, producto de la interacción con la radiación, entonces los electrones se mueven hacia el material tipo N y los huecos se mueven hacia el material tipo N y los electrones se mueven hacia el material tipo N y los huecos se mueven hacia el material tipo P. Entonces la polarización inversa ayuda a recolectar esta carga para formar una señal de salida. Entonces la zona de agotamiento aumenta hasta que el campo en ella es igual al campo que produce la batería. Entonces el tamaño de la zona de agotamiento requerido para obtener una detención óptima de la radiación nuclear viene determinado por el material semiconductor, por el grado de dopado que tienen los materiales tipo N y P, por el potencial de contacto y por la polarización inversa. Y además de las características de la energía de la radiación incidente. Entonces, estos detectores de estado sólido suelen ser también muy rápidos, o sea que los pulsos, puede contar pulsos sucesivos con un tiempo muerto muy corto y tienen una gran eficiencia para detectar radiación electromagnética.